En el episodio anterior de Café con helado... ¿Dónde crees tú que estaría la diferencia entre un ser humano tradicional de toda la vida, biológico, como tú y como yo, y un robot cuyo comportamiento y cuyo aspecto son indistinguibles del de un humano biológico? ¿Cómo distinguirías? ¿O para ti no habría ninguna diferencia? Es que no lo sé. Si a mí no me dicen que es un robot, y actúa de esa manera, me puede engañar. No te estoy preguntando si a ti te engañaría o no, sino si tú crees que hay alguna diferencia entre las dos cosas. Eso depende del grado de evolución del robot, porque es que, claro, el robot puede imitar el comportamiento humano hasta un punto tan sofisticado que nos resulte, al menos inicialmente, indistinguible de un ser humano real. Lo que ocurre es que dices, ¿y cómo distinguirías? Claro, lo puede imitar hasta cierto punto. ¿Qué define a una cosa como una cosa y a otra como otra? Pues mira, la cuestión me recuerda lo que pasaba en Aliens 2, cuando en vez de ser llamado sintético, Bishop dice prefiero ser llamado persona artificial. Persona, pero artificial. Si un cerebro artificial permite que algo que existe, que es el androide, se comporte como una persona, sería una persona artificial. Y vuelvo a lo mismo, la distinción ya no se basa en si eso o no es biológico, en si tiene alma o no tiene alma, en si tiene conciencia subjetiva, no, se basa en si es o no es persona. ¿Pero de qué depende que podamos definir algo como persona? Claro, esa es la cuestión. ¿Del mero comportamiento? Claro, eso conduce, es verdad que conduce a un dilema, porque si tenemos que pensar en persona como concepto y no en persona como proceso, como un proceso, sí. El androide puede tener una mente que aprenda quizá más rápido. ¿Cómo introduces la información? Claro, es que todo... Claro, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo sabes que tú eres una persona y no un muñeco de trapo que sabe hablar y moverse? ¿Por qué lo sabes tú? ¿Por qué sé yo que soy una persona? Sí, y no un muñeco de aspecto humano que sabe hablar y moverse. Un muñeco de aspecto humano que sabe hablar y moverse. Hostia, qué pregunta. Claro, eso requiere... Porque no puedes no saberlo, o sea, para ti es evidente porque tienes experiencia subjetiva, Tú sabes lo que es ser tú por dentro, lo sabes, inmediatamente. No tienes ninguna duda de que eres, porque lo vives, pase lo que pase. Pase lo que pase, estoy existiendo. Sí. Pase lo que pase, existo. Estás existiendo, pero no, lo sabes no porque te veas en el espejo. No, pase lo que pase, estoy existiendo como individuo del Homo sapiens sapiens. De lo que sea, Pero, de lo que sea. De lo que sea. ¿O crees que un perro no tiene una sensación inmediata de existir? No digo que tenga el concepto, pero ¿crees que el perro no es consciente de las cosas de que le pasan cosas? Pero has dicho una sensación de existir, sensación de vivir como la serie. Una sensación de existir, pero el existir hay que sentirlo, ¿se siente? O sea, la existencia se siente, la existencia viene dada, la existencia es, podemos decir esto existe, pero hay que sentir la existencia. Yo existo porque siento que existo, o porque sé que existo, lo cual requiere conocer que se existe. La existencia es el nombre que le damos a lo que nosotros sabemos que es ser. ¿Pero por qué lo sabes? Porque no podemos no saberlo. Porque es nuestro estado. Es nuestro estado de conciencia. Y a eso le llamamos existir. Bueno, le has puesto un nombre al hecho de que estás en el mundo y haces cosas, en el mundo. No al hecho de que haces cosas. ¿Ah, no? Sino al hecho de que eres consciente de que pasan cosas. Al hecho de que eres consciente de que pasan y de que haces cosas. No al hecho de que haces cosas. El hecho de que haces cosas es el comportamiento. Y eso lo puedo ver yo desde fuera. Por eso... Ya, claro. Pero el hecho de que eres consciente de que haces cosas. Pero... Ay, Dios, es que ya me... A ver, tú has dicho de que eres consciente de que haces cosas. Estamos hablando de si la experiencia... Es decir, siento que existo. No, sé que existo, porque es evidente no saberlo. Pero digo, repito, pero si la mera palabra existencia, la mera palabra, se usa o se ha usado para identificar una determinada cosa, a lo que tú estás llamando existencia, la mera existencia... El existir, yo vuelvo a lo mismo y no me apeo del burro. La mera existencia es que existes como individuo y que incluso no necesitas
ni saberlo, ni que otro te lo diga. Para que existas como individuo de la especie, para que existas no necesitas ni saberlo, ni que te lo digan. No. Voy a ponerme el caso de un ser inerte, una piedra. ¿Qué es lo que permite que tú sepas que una piedra existe? Si tú no existieras, no podrías saber que la piedra existe. Por supuesto que no. Claro. ¿Eso hace que la piedra no exista? No, no hace que la piedra no exista. Pero yo no puedo decir que yo no existo. Si yo digo, sé que yo no existo, el hecho de saber que no existo es demostración de mi existencia. Porque algo que no existe no puede saber que no existe. Vale. El hecho de que digas que existes es demostración de tu existencia, es demostración de una conciencia subjetiva. Claro. ¿Por qué? A ver, espera, repíteme eso. El hecho de que tú puedas decir que existe es prueba de tu existencia, ¿es prueba de la existencia de una conciencia subjetiva? Visto en tercera persona, no. O sea, el hecho de que yo te oiga a ti decirme a mí que existe... Es que vamos a ver. Si yo te estoy viendo... Sí. Sí. Bueno, no, ni siquiera, vale. El hecho de que yo te oiga decirme a mí que existes, o mejor aún, el hecho de que yo te oiga decirme a mí que tú tienes experiencia subjetiva, que tienes conciencia, no es prueba de que la tengas. Pero yo, visto desde mi punto de vista subjetivo, no puedo negarme a mí mismo que tengo conciencia, que tengo experiencia subjetiva. Porque el propio hecho de la negación forma parte de la conciencia subjetiva. Es que ahora has dicho experiencia subjetiva, conciencia subjetiva. Hemos hablado de experiencia como recibir información. Hemos hablado de que el individuo se hace persona a través de un proceso de culturización, que le dota de herramientas. Es que no, es que volvemos a lo mismo. Vale, es que dices, no... Ahora has mezclado experiencia subjetiva con conciencia subjetiva. No, Y vale, claro, he dicho conciencia subjetiva. No, la conciencia siempre es subjetiva. Vale. La conciencia siempre es subjetiva, forma parte de su definición. Bueno. Dame un ejemplo de una conciencia que no sea subjetiva. Un ejemplo de conciencia que no sea subjetiva. Sí, un ejemplo de conciencia que no sea subjetiva. Claro, aquí tenemos que pensar en qué estamos entendiendo por subjetividad. Al final, vuelvo a lo que decía antes. Subjetividad es el punto de vista de la primera persona. Vale. Subjetividad implica la existencia de un sujeto preexistente. No. Estás colando la existencia. Espera, pero déjame terminar. El concepto de existencia. Perdona. La experiencia subjetiva requiere la existencia de un sujeto preexistente, que es el que recibe la experiencia subjetiva. Si la experiencia subjetiva es la experiencia en primera persona, la experiencia, a mi juicio, es el producto de algo que reciben los sentidos y de un proceso de desarrollo de la persona en un contexto determinado que hace que la interpretación que des a esa información que viene a tus sentidos sea siempre de una determinada manera o esté de alguna forma condicionada. La experiencia subjetiva, en ese caso, requiere de la existencia de ese sujeto previo que recibe la experiencia, o es la persona el producto de un proceso de culturización y podemos identificar a la persona, Marcos, a la persona, Armando, pero en la experiencia subjetiva parece que se hace de una forma. Dices tu experiencia, no, es que vamos a lo mismo, recepción de información por parte de los sentidos a una mente, esa mente de un ser biológico que es nosotros como ser biológico, en una sociedad determinada que nos hace persona, y recibimos la información y la interpretamos de una determinada manera. Cuando tú hablas de experiencia subjetiva, estás hablando de la recepción de la información que es procesada por la persona que se hace a través de un proceso de socialización, una mente que es de una determinada manera, que se ha hecho persona, un cerebro que es el resultado de un proceso de culturización, o es necesaria una figura intermedia que podemos llamar el sujeto, el que permite la experiencia subjetiva. Y si te digo... Bueno, para empezar, a ver si no se me olvida esto, pero para empezar... Vale. Algo que yo no estoy diciendo es que todos los datos vengan de dentro. No estoy diciendo eso. No, por supuesto que no. De hecho, no vienen de dentro. Por si acaso había dudas sobre eso. No es eso. Sí, o sea, el solipsismo es verdad que es muy difícil de sostener, ¿vale? Entonces parece evidente que hay una parte de los datos de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, que vienen de fuera. Vale. Pero, se me ha olvidado lo que iba a decir.
Vale, sí, me estabas preguntando si considero que se puede entender que la experiencia subjetiva es simplemente el resultado de un proceso de socialización que interactúa con una determinada arquitectura cerebral que nos acaba... Bueno, que la mente es muy flexible, sí, sí, pero es que, claro, la interacción o la relación entre el ambiente y la estructura cerebral con la que venimos al mundo acaba dando como resultado la una idea, estructura cerebral, del mundo. no hay estructura cerebral. Lo que es un proceso porque tu cerebro va creciendo y las conexiones se van realizando. Sí puedo suponer que eso ya, puedo suponer, pero no me quiero arriesgar a un tema que podemos llamar instinto o elementos básicos como que late el corazón o que respiras. Y una serie de instintos, no sé, no me voy a meter en el tema de la memoria cultural o evolutiva, pero lo que está claro es que tu cerebro, se van produciendo una serie de conexiones, se van produciendo conexiones de forma ininterrumpida y esas conexiones se van reconfigurando y van adoptando nuevas formas. Si tú te pones a tocar el piano, tu cerebro va a evolucionar de una forma distinta, así, por ejemplo, pintas. Sí. O, bueno, por decir algo. Sí. Vale. Por eso, cuando tú has dicho que viene con una arquitectura, no viene con una arquitectura. Vale, olvídate de eso. Lo digo de otra forma. Vale. Por un lado, podemos pensar que la conciencia, la experiencia subjetiva, lo que sea, es el resultado de un proceso en el que la comunicación, la relación, la interacción entre determinados elementos biológicos de una especie, por ejemplo, el Homo sapiens, ¿no? La relación entre esos determinados elementos biológicos hace que se creen en determinados lugares del espacio ocupado por esos elementos biológicos, hace que se creen como personas, ¿no? Personas individuales o puntos de vista diferenciados que forman y son formados por la sociedad de todos esos elementos biológicos, ¿no? Por ejemplo. Yo lo que trato de establecer es una distinción, Marcos, entre la persona y el individuo. Empecé tratando de establecer una distinción entre la persona y el individuo. Pues no podemos pensar que la persona también es un concepto cultural. Claro, la cuestión es la siguiente. Yo estoy usando la palabra persona para recibirme a un proceso de formación de la persona, y ahí estoy cometiendo el error de meter lo definido en la definición, lo definí. Bien. Sí. Entonces, me ponen un aprieto, igual estoy en el mismo aprieto que estás tú, porque estoy tratando de hablar aquí de... Vale, entonces, lo que trato de distinguir es que nosotros identificamos que hay la existencia del ser biológico, y ahora me pondrás en un aprieto en cuanto lo diga, que hay una distinción entre persona, la persona, que te haces persona en sociedad, y el individuo, que sería una categoría abstracta que se tiene que asumir como preexistente entre la recepción de información y la persona, que es lo que permite la experiencia subjetiva, porque hay un sujeto que es preexistente y que podemos identificar como individuo. Es decir, no estoy negando que las personas no sean personas, no estoy negando que un ser humano no se haga persona en sociedad, porque la sociedad hace personas. Lo que estoy diciendo es que la idea de que más allá, y no estoy hablando de un determinismo cultural, no es eso, porque no se da tal cosa en cuanto que el cerebro es flexible, y la historia avanza, y la historia evoluciona, luego no es fijo. Estoy hablando que el proceso, recepción de información, lo que te ha hecho persona en una sociedad determinada, que evidentemente no está determinado ni fijado, dado que la prueba es que ha ido evolucionando, bueno, ha ido transformándose, ha habido cambios a lo largo de la historia, y tu propio cerebro, el que te hace persona, no el cerebro te hace persona, tu propio cerebro que es la vasija en la que existe la persona, es un producto de transformación continua de conexiones neuronales, de transformaciones, etcétera, etcétera, de conexiones, etcétera, etcétera. Ese proceso que yo estoy describiendo es una cosa, y otra cosa es que cuando una persona habla de subjetividad, yo creo que habla de subjetividad, no de la experiencia subjetiva, sino de la existencia de un sujeto, que sería la clave de la idea de individuo. Y tanto como crítica a la idea de individuo y a la idea de, no digo que tú lo pienses, pero voy a plantear así, la idea de individuo puede llevar al uso del término individualismo, es decir, la idea de que más allá de la persona hay un concepto superior que estaría por encima llamado sujeto, un individuo,
Y el individualismo consistiría en ese caso en asumir que hay una figura, llámala como quieras, llámala X, no le voy a poner nombre, que es necesaria entre la recepción de la información y lo que tú consideras que es persona, que realmente sería, ¿cómo decirlo?, como las vigas de un edificio. Vale, si no existe ese individuo, no digo que yo crea que exista, ¿vale? Pero si no existe ese individuo, ¿dónde se concreta la persona? ¿En qué realidad se concreta la persona? Tú piensa en un edificio. Tú puedes ver que hay unas vigas, ¿vale? Unas vigas, una estructura. Y a esa estructura le pones unos ladrillos. La reflexión es la siguiente. A lo largo de la historia hay personas que han considerado que las vigas vienen dadas. Y luego le ponen los ladrillos. Y las vigas es lo que te permite interpretar la realidad. Las vigas vienen dadas y te permiten interpretar la realidad. Otra interpretación, otra variante sería que no hay vigas. Ya. Que tú tienes unos ladrillos y bueno, pues eso va adoptando una forma determinada. Y además es flexible, ¿no? Como la mente es flexible, esos ladrillos pues van adoptando una forma a medida que se van acumulando, pues bien, porque se va flexibilizando. Bien, otra explicación es que hay un proceso conjunto de elaboración de vigas y de ladrillos. Es decir, que se va conformando el edificio y puedes modificar la ubicación de una viga, tal. Y la idea del individuo sería la idea de abstraer solo las vigas, dejar por un momento los ladrillos. Soy individuo y soy individuo por encima de todo, ¿no? Soy el individuo. Y luego ya el otro es circunstancial, es social, es cultural, pero hay algo que me hace individuo. Mi teoría se basa en la idea de que la persona sería real, porque lo permite. Nosotros como sociedad, cuando un ser humano nace en un contexto determinado, se hace persona en sociedad, a través de un proceso social, cultural, aprendizaje, bla, 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 que sería ese conjunto de ladrillos que se van organizando, desorganizando, colocando, descolocando. Tú me preguntarás, ¿pero entonces hace falta que haya unas vigas? Porque si no hay vigas, ¿cómo pueden sostenerse los ladrillos? A lo cual diré, he usado el ejemplo de la arquitectura para hacerlo gráfico, pero estamos hablando de plasticidad cerebral. ¿Y eso no llevaría a la idea de una conciencia colectiva? ¿Por qué hay personas separadas y no una única persona? Porque, igual que he dicho que puedo lanzar esta hipótesis, ¿vale? Que no hay una conciencia subjetiva, la no existencia de la conciencia subjetiva basada en la idea de individuo que hemos desarrollado, o que algunos autores han desarrollado yo no creo la idea del individuo. Que esté basada en la idea de individuo, la idea de conciencia subjetiva. O sea, la idea de experiencia subjetiva. Permíteme. Vale, perdón. A ver, que yo niegue, que yo afirme ahora, como hipótesis para discutir, porque llevamos hora y media y esto se está poniendo... Esto es uno de estos momentos top, ¿eh? De Café con Helado. Es un momento top. A ver quién nos sigue. Oiga, los que seguís ahí ahora, os quiero. No sé si desde individuo o desde la persona. Vale, disculpa, Marcos. Vale. La inexistencia, a mi juicio, de la conciencia subjetiva no implica la existencia de la conciencia colectiva. Porque la vasija, el Homo sapiens sapiens, está ahí. La persona se hace persona en sociedad. Y podemos pensar, esto es complicado, porque es que es una reflexión que, como el proceso es dinámico y permanente en el tiempo, es procesual, dinámico y permanente en el tiempo, nosotros tenemos una percepción porque nos aferramos a algo, y es necesario aferrarnos, no. Esto lo dejo aparte. Continúo. Como el proceso es, nunca mejor dicho, es procesual, dinámico, constante, porque el cerebro es plástico, hay personas de mayor plasticidad, personas que menos plasticidad, bien, pero hay un proceso de constante conexiones, desconexiones neuronales. Vale. Ese proceso, eso, en esa vasija que es tu mente, eso que es necesariamente resultado de estar en la realidad con otras personas a través de un proceso de socialización o aprendizaje, o incluso si estás solo de una determinada... Eso hace a la persona, y la hace de una manera determinada. Hace a la persona de una manera determinada, aunque esa manera determinada puede cambiar, puede evolucionar. Eso hace a la persona de una manera determinada. Vale, eso no significa que existe una conciencia colectiva. No significa que haya una conciencia colectiva, porque como eso sucede aquí dentro... En la cabeza. Que suceda aquí dentro... En la cabeza.
no es lo que implica que haya una especie de sujeto preexistente, no hay un sujeto preexistente o un individuo preexistente o una categoría cerebral o mental o una categoría filosófica que es necesaria para que tú te hagas persona en sociedad, porque te haces persona en sociedad a través de ese proceso humano de socialización, aprendizaje, experiencia en un cerebro que es proceso cambiante, dinámico, se transforma. Bien, que no existe esa categoría no significa que existe una conciencia colectiva. Ujú. ¿Cómo va a existir una conciencia colectiva? ¿Quién define la conciencia? No puede existir porque está aquí. En la cabeza. Lo cual, es que fíjate, es el contraste entre la idea del individuo, del yo del individuo, y la idea del individuo o de la persona, no del individuo en la sociedad, porque eso sería un error, a mi juicio. No soy individuo en sociedad, soy persona porque he nacido en esta sociedad. No es un concepto exclusivista ni es un concepto determinista, es algo dado, lo cual no significa que el cerebro humano no cambia, transforma, conexiones, etcétera, etcétera. Yo ahora mismo me voy a vivir a la India y a lo mejor dentro de 40 años soy otra cosa. Claro que voy a ser otra cosa, en mayor o menor medida. Pero el hecho de que esto sucede aquí, En la cabeza. aquí, En la cabeza. y no sucede en tu cabeza, sino en mi cabeza, no determina la existencia del individuo filosóficamente hablando, ni determina la existencia de esa idea de, vuelvo a repetir, de individuo, sino que la existencia de la persona que soy yo, distinta de la idea del individuo o individualismo conceptualizado, como concepto, como idea sobre la que la gente reflexiona, la preexistencia o la existencia del individuo, no implica la existencia de una conciencia colectiva. Continuará. Es el lío de la existencia, el embrollo de la conciencia. Un desfile de robots, de individuos y personas con sus piedras y vasijas, sus ladrillos y sus vigas. Ni experiencia subjetiva, ni conciencia colectiva. Para existir no necesitas ni saberlo ni que te lo digan.